Dicen que una madre sabe cuándo ya no la quieren. No por las palabras, sino por los silencios. Los míos llegaron en forma de una invitación de boda. Llegó en un sobre color crema de esos que asocias con elegancia, no con exilio. El papel era grueso, caro. Pasé mis dedos por los bordes dorados, notando cómo una esquina estaba rasgada. No por accidente, sino como si alguien la hubiera abierto con esa indiferencia que reflejaba lo que yo sentía al leerla. Sin mamá. Sin sería. Un honor. Solo 2 nombres que ya no reconocía como suyos. El suyo y el de un hombre que nunca había conocido. Seguidos de una hora, una fecha y un lugar al que no era bienvenida. La miré como si fuera un veredicto. Y tal vez lo era. Esa mañana aún llevaba mi bata. La misma que había usado cada día durante años con los puños deshilachados y el aroma tenue del detergente de lavanda. La tetera silbaba en la estufa, pero la dejé gritar. No podía moverme. Mis manos temblaron cuando alcancé una taza desportillada, una que ella había hecho en 2º grado, pintada de rosa y morado con las palabras «Mejor mamá», ahora desvanecidas y casi invisibles, como yo. Me lo había dicho el día anterior. «Creo que es mejor que no vengas». Ni siquiera me miró a los ojos. Solo un tono plano, sin ira, sin empatía. Como si yo fuera la arruga en la fotografía que quería enmarcar perfectamente. La crié sola. Su padre se fue antes de que cumpliera 1 año. Nunca me volví a casar. No porque no pudiera, sino porque quería que todo mi amor fuera para ella. Todo mi tiempo, toda mi fuerza. Le di todo. Trabajé 3 empleos cuando llegó la universidad. Vendí mi anillo de bodas, el collar de mi madre, incluso el viejo piano vertical que amaba, solo para pagar su matrícula. Y esto era el agradecimiento. No grité, no supliqué. Recé, al amanecer, cada día, durante 40 días. Recordé cuando tenía 8 años y tuvo fiebre alta durante 1 semana. Yo dormía en el suelo junto a su cama, despertándome cada hora para tocarle la frente, para asegurarme de que respirara. Cuando el médico dijo que la crisis había pasado, ella me abrazó y me susurró: «Mamá, nunca me dejes». Prometí que nunca lo haría. Pero resulta que las promesas de una madre no siempre son correspondidas por los hijos. La primera mañana que decidí rezar, susurré en el silencio: «Dios, no sé por qué esto duele tanto, pero te necesito ahora». Mi voz se quebró. Mi corazón no. Me senté en la misma silla junto a la ventana mirando al este. La luz se filtraba a través de la cortina de encaje, iluminando el polvo en el aire, como pequeños fantasmas de todo lo que había sacrificado. Cada mañana encendía una vela, un pequeño ritual que se convirtió en mi salvación. Parpadeaba como esperanza, como desafío, como memoria. Al principio recé por comprensión. Ayúdame a ver su lado. Pensaba en todas las maneras en que tal vez había fallado como madre. ¿Había sido demasiado protectora? ¿Demasiado exigente? ¿Había criticado demasiado sus decisiones? Repasaba cada conversación, cada gesto, cada momento en que tal vez había dicho algo incorrecto. Me culpaba por no haberle dado un padre. Me culpaba por trabajar tanto que a veces llegaba tarde a sus obras escolares. Me culpaba por no tener suficiente dinero para las vacaciones que sus amigas tenían. Luego recé por fuerza. Ayúdame a mantenerme en pie. Porque había días en que no quería levantarme de la cama. Días en que el peso del rechazo era tan abrumador que apenas podía respirar. Había días en que miraba las pastillas para dormir y me preguntaba qué pasaría si tomara todas. No porque quisiera morirme, sino porque quería que el dolor parara. Después, por paz, ayúdame a soltar. Para el día 15 dejé de pedir. Solo me senté, quieta, rota pero respirando. A veces sostenía una fotografía, esa donde tiene 5 años con un disfraz de princesa abrazando mis piernas con mermelada,
en la mejilla. Recordaba cómo ese día me había dicho que cuando creciera se casaría conmigo porque yo era la mujer más hermosa del mundo. A veces apretaba esa vieja taza desportillada. A veces lloraba tan fuerte que olvidaba que estaba rezando, pero siempre regresaba. Los recuerdos llegaban en oleadas, como cuando tenía 15 años y su primer novio la dejó plantada para el baile de graduación. Lloró durante 3 días. Yo cancelé mi trabajo de medio tiempo ese fin de semana y la llevé a comprar un vestido nuevo. No llores por alguien que no vio tu valor, le dije mientras le trenzaba el cabello. Algún día alguien valorará cada parte de ti. Irónicamente, yo había necesitado escuchar esas mismas palabras ahora, pero ya no tenía una madre que me las dijera. En el día 23 abrí una caja en el ático y encontré su dibujo del jardín de infantes. Una casa torcida, un sol amarillo, una mujer con corona etiquetada «Mamá». Lo presioné contra mi pecho como escritura sagrada. Lloré. No traté de detenerme. También encontré las cartas que me escribía cuando se iba de campamento de verano. «Querida mamá, te extraño mucho. Los otros niños hablan de sus papás, pero yo les digo que mi mamá vale por 2. Te amo más que a los helados. De chocolate». Ahora me preguntaba cuándo había dejado de valer tanto para ella. Los días se difuminaron. Amanecer tras amanecer. Silencio tras silencio. Mi hermana llamaba de vez en cuando preguntando si estaba bien. Mentía. «Estoy procesando», le decía. Pero la verdad era que me estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. Cada oración era como desarmar un mueble viejo para hacer algo nuevo con la madera. No sabía qué estaba construyendo, pero sabía que no podía seguir siendo la misma mujer que había permitido que la borraran tan fácilmente. Un día vi las fotos de su boda en línea. Una amiga las había compartido en Facebook etiquetándome sin saber que yo no había estado allí. Se veía radiante. Su vestido brillaba. Su sonrisa resplandecía. Pero yo no estaba en ni una sola imagen, ni siquiera en una mención. Me había borrado completamente, como si 30 años de ser su madre no hubieran existido, como si todas las noches que me desvelé cuando estaba enferma, todos los sacrificios que hice, todas las veces que puse su felicidad antes que la mía, no hubieran contado para nada. Y aún así recé. Algunos días las oraciones eran amargas. Dios, ¿alguna vez fui suficiente? Algunos días eran vacías. ¿Queda algo de mí? Y algunos días encontraba pequeños consuelos. Un pájaro en la ventana, una brisa que olía a primavera, la calidez del té contra mis palmas. Me aferré a esos momentos como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. Recordaba su primer día de escuela, cómo se aferró a mi pierna llorando diciendo que no quería que me fuera. La maestra tuvo que arrancarla de mis brazos. Me quedé en el auto durante 1 hora llorando porque me partía el corazón dejarla. Ahora ella me había dejado a mí, y yo era quien se aferraba a los recuerdos, como ella se había aferrado a mi pierna ese día. Para el día 36, el teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana. «¿Estás bien?» Nadie más había preguntado. Ni una sola de mis amigas sabía que no había ido a la boda de mi propia hija. Era demasiado humillante admitirlo. «Estoy aprendiendo a estarlo», respondí. Y lo decía en serio. Había una fuerza que llegaba cuando dejas de suplicar que te elijan, cuando te das cuenta de que eras la cimentación, no los muebles, la raíz, no la decoración. Yo no era su error, era su comienzo. Y los comienzos siempre se olvidan cuando el medio se vuelve muy lleno. Pero los comienzos también son lo que hace posible todo lo que viene después. Sin mí ella no existiría. Sin mis sacrificios no habría tenido educación. Sin mi amor incondicional no habría tenido la confianza para enamorarse y casarse.
Yo había sido la base invisible de todo lo que ella era, y ahora tendría que aprender a ser visible para mí misma. En el día 40 me levanté antes del sol, encendí mi vela y dije: Dios, he terminado de sangrar por personas que no ven dónde estoy herida. La perdono, pero ahora me elijo a mí. Algo cambió. En el aire, en mis huesos. Caminé al armario del pasillo. Bajé una caja con su nombre aún escrito, la que guardaba el dinero que había ahorrado para su regalo de bodas. Lo tomé. Lo conté. Entonces compré un boleto de tren. ¿Has pasado por algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya sido borrada de los momentos más importantes de su propia familia? Cuéntame en los comentarios. Durante ese viaje en tren miré por la ventana y pensé en todas las veces que había puesto en pausa mis propios sueños por los suyos. Había querido estudiar literatura, pero dejé la universidad cuando quedé embarazada. Había querido viajar, pero cada peso extra se fue en sus clases de piano, sus equipos deportivos, sus excursiones escolares. Había querido escribir, pero las noches se me iban ayudándola con la tarea y preparando su almuerzo para el día siguiente. Ahora, por primera vez en 30 años, tenía tiempo para mí misma, y en lugar de sentirlo como una pérdida, comencé a sentirlo como una oportunidad. El campo me recibió como una vieja amiga. Encontré una pequeña casa con pintura descascarada y un jardín descuidado. Perfecta. No necesitaba ser grandiosa. Necesitaba ser mía. El agente inmobiliario me miró con sorpresa cuando le dije que la quería, sin ver otras opciones, sin regatear el precio. ¿Estás segura?, me preguntó. Es la decisión más segura que he tomado en años, le respondí. La primera noche allí dormí sin llorar. Por primera vez en meses no me desperté a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado preguntándome qué había hecho mal. No revisé mi teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. No me levanté a caminar por la casa como un fantasma, buscando algo que había perdido, pero no podía nombrar. Dormí profundo como si mi cuerpo finalmente hubiera recibido permiso para descansar. Durante las semanas siguientes planté rosas. Cada una representaba algo que estaba recuperando. La rosa roja por la pasión que había enterrado bajo años de sacrificio. La blanca por la paz que estaba construyendo. La rosada por el amor propio que estaba aprendiendo. Pinté la cocina de amarillo pálido, el color del amanecer que me había sostenido durante esos 40 días. Leí poesía en voz alta para mí misma, algo que no había hecho desde la universidad. Mi voz sonaba extraña al principio, oxidada por años de usar solo palabras funcionales, palabras de madre, palabras de servicio. Escribí en mi diario, páginas y páginas de todo lo que había callado. Del dolor de ser invisible, de la rabia de haber dado tanto y recibir tan poco reconocimiento, de la culpa de sentir rabia, de la liberación de finalmente admitir que había sido una tonta por creer que el amor incondicional siempre sería correspondido. Hablé con los pájaros que visitaban mi jardín. Caminé descalza por la hierba húmeda de la mañana. Viví. Y entonces llegó una carta. Su letra. Inestable. Vacilante. Mamá, lo siento. Pensé que lo desaprobarías. Pensé que lo juzgarías. Que me juzgarías. No sabía cómo incluirte sin sentirme avergonzada. Pero te extraño. ¿Podemos hablar? La leí 3 veces. Y luego miré por la ventana. Las rosas estaban floreciendo. No me apuré a responder. No lloré. Simplemente sonreí. No porque me recordara, sino porque ya me había recordado a mí misma. La sanación no viene de las disculpas. Viene del permiso. Para llorar. Para descansar. Para crecer. Para empezar de nuevo. Me tomé 3 días para responder su carta. No por venganza, sino porque necesitaba asegurarme de que mis palabras vinieran desde mi nueva fuerza, no desde mi vieja desesperación. Le escribí: Hija, acepto tu disculpa,
Pero necesitas entender que las relaciones no se pausan y se retoman como una película. Esta será una nueva versión de nosotras. Sí nos encontramos, en un pequeño café en el pueblo donde había comenzado mi nueva vida. Ella lloró. Yo escuché. No me apuré a consolarla como había hecho toda la vida. La dejé cargar su dolor, solo por una vez. Me preguntó por qué nunca luché contra su decisión. «Porque el amor no grita», le dije. «Espera». Y había esperado demasiado tiempo para finalmente escucharme pensar. No entendió completamente, pero estaba bien. Algunas lecciones no se entienden hasta que se viven. Cuando me preguntó si podía volver a visitarme regularmente, le dije que sí, pero con condiciones. Esta es mi casa ahora, mis reglas, mi paz. Vienes cuando yo te invite. Respetas mis tiempos. Y si alguna vez vuelves a tratarme como si fuera prescindible, la puerta se cerrará permanentemente. Se sorprendió. Nunca me había escuchado poner límites tan claramente. La madre que ella conocía se adaptaba, se disculpaba, se hacía pequeña. Esta nueva versión de mí tenía columna vertebral. Ahora cada mañana, aún despierto al amanecer. No para suplicar, sino para agradecer. Y a veces la sanación suena como un susurro entre los árboles. A veces se ve como una rosa floreciendo donde nadie está mirando. Pero es mía. Y eso es suficiente. Los meses pasaron y mi vida se llenó de pequeñas alegrías que antes no me permitía. Clases de escritura los martes, donde conocí a otras mujeres que también habían decidido recuperar sus sueños postergados. Caminatas matutinas por el pueblo donde los comerciantes comenzaron a conocerme por mi nombre, no como la madre de alguien. Cenas con la dueña de la librería local, una mujer de 60 años que nunca se había casado y vivía rodeada de libros y gatos, y que me enseñó que la soledad elegida es un lujo, no una carencia. Comencé a escribir historias, pequeñas narraciones sobre mujeres como yo. Mujeres que habían dado tanto que se habían olvidado de guardarse algo para ellas mismas. Las enviaba a un periódico local. Para mi sorpresa las publicaron. Voces silenciosas, se llamó mi columna. Cada semana cientos de mujeres escribían contándome sus historias. Mujeres que habían sido borradas de graduaciones, que habían sido reemplazadas por nueras controladoras, que habían sido llamadas dramáticas por expresar su dolor. No estaba sola. Nunca había estado sola. Solo había estado silenciada. Pero el silencio, descubrí, no es lo mismo que estar muda. A veces el silencio es preparación. A veces es dignidad. A veces es la pausa antes de encontrar tu verdadera voz. Un año después de mi mudanza, mientras regaba mis rosas, que ya habían crecido tanto que cubrían toda la cerca, escuché que alguien tocaba la puerta. Era ella, con un bebé en brazos. «Mamá», dijo, y su voz sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable. «Quiero que conozcas a tu nieta». La miré. Luego miré a la bebé. Tenía los ojos de mi hija cuando era pequeña. Esos mismos ojos que una vez me miraron como si yo fuera todo su mundo. «¿Cómo se llama?», pregunté. «Elena», dijo. «Como tú». Algo se movió en mi pecho, pero no era la misma desesperación de antes. Era algo más suave, más cauteloso, más consciente. «¿Por qué vienes ahora?», le pregunté. Se quedó callada. Un momento. Luego dijo: «Porque ahora soy madre, y me doy cuenta». Su voz se quebró. «Me doy cuenta de lo que perdí cuando te alejé». Abrí la puerta. No del todo, solo lo suficiente. «Entra», le dije. «Pero te advierto, esta es mi casa ahora, mis reglas, mi paz». Asintió, como si entendiera que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotras.
Preparé té. En mis tazas, buenas. No le pregunté cómo estaba su matrimonio, aunque noté las ojeras, la ropa arrugada, las manos que temblaban ligeramente. No era mi trabajo arreglar su vida. Ya no. Me contó sobre el parto difícil, sobre cómo había gritado por mí en el hospital, sobre cómo su esposo había salido a fumar en lugar de quedarse con ella, sobre las noches sin dormir, sin ayuda, sin la madre que había rechazado. Escuché, pero no con la urgencia de antes, esa necesidad desesperada de resolver todo para ella. Escuché como escucho el viento reconociendo el sonido, pero sin dejarme arrastrar por él. Cuando terminó de hablar me preguntó, ¿me perdonas? Ya te perdoné. Le dije, hace meses. Pero perdonar no significa volver a donde estábamos. ¿Qué significa entonces? Miré a mi nieta que dormía en sus brazos. Significa que podemos empezar algo nuevo. Pero esta vez yo también cuento. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción lenta. Ella venía los domingos cuando yo la invitaba. Traía a la bebé. Yo preparaba almuerzo, pero no me desvivía. Si ella necesitaba cambiar pañales, había un cambiador en el cuarto de visitas que ella misma había instalado. Si la niña lloraba, ella la consolaba. Yo no saltaba a resolver todo como había hecho durante 30 años. Al principio le molestó. Estaba acostumbrada a una madre que anticipaba cada necesidad, que se sacrificaba sin límites. Esta nueva versión de mí la confundía. ¿Por qué eres tan diferente?, me preguntó un día. Porque aprendí que el amor no es desaparecer por el otro, le respondí. Es estar presente, pero también ser vista. Poco a poco comenzó a verme, no como la madre incondicional que había dado por sentada, sino como Elena, la mujer que escribía historias que tocaban corazones en todo el país, la que había plantado un jardín desde cero, la que había reconstruido su vida con una fuerza silenciosa que ella apenas comenzaba a entender y que le daba miedo porque la obligaba a cuestionar sus propias decisiones. Mi columna creció. Ahora tenía un blog y miles de mujeres de toda Latinoamérica escribían contándome sus historias. Historias de madres que habían sido culpadas por los divorcios de sus hijos, de abuelas que habían sido alejadas de sus nietos por nueras celosas, de mujeres que habían trabajado toda la vida para ser tratadas como empleadas domésticas en sus propias casas. Cada historia me recordaba por qué había sido tan importante salvarme a mí misma. Porque no era solo mi salvación, era un acto de servicio. Cada mujer que encontraba su voz a través de la mía se convertía en una luz para otra mujer que aún estaba en la oscuridad. Un día recibí una carta que me hizo detenerme. Era de una mujer de 70 años que había leído mi columna sobre las invitaciones de boda no recibidas. Elena, escribía, después de leer tu historia, junté valor para hacer algo que había estado posponiendo durante 5 años. Le escribí a mi hijo para decirle que sabía que su esposa me había borrado de su vida, pero que yo seguía aquí. No para suplicar, sino para recordarle que el amor verdadero no destierra, solo espera. Su hijo la llamó esa misma noche. Habían hablado durante 3 horas. Él le confesó que su esposa había interceptado llamadas, había escondido cartas, había mentido sobre invitaciones familiares, que él había estado demasiado cómodo para investigar por qué su madre había cambiado tanto. Pero tu historia me enseñó que el silencio no es lo mismo que la ausencia. Terminaba la carta. Y que nunca es tarde para elegirse a una misma. Esa noche, mientras regaba mis rosas bajo la luz de la luna, pensé en todas las mujeres que habían encontrado su voz a través de la mía. En cómo el compartir mi dolor se había convertido en el puente para la sanación de otras. No había sido solo mi liberación. Había sido un acto de revolución silenciosa. Mi hija, que ahora tenía 32 años, había aprendido a valorar las visitas que le permitía. Ya no daba por sentado que yo siempre estaría disponible. Llamaba antes de venir. Traía flores para mi jardín.
Preguntaba sobre mi escritura, sobre mis amigas, sobre mi vida. No solo sobre lo que podía hacer por ella. Era extraño ser vista como una persona completa después de décadas de ser solo un rol. Un domingo, mientras su hija, ya de 2 años, jugaba entre mis rosas, me dijo algo que se quedó conmigo. «Mamá, quiero pedirte algo. Dime, quiero que me enseñes a ser como tú». «¿Cómo así?» «Fuerte, pero sin odio. Firme, pero sin amargura. No sé cómo haces para perdonar, pero no olvidar. Para amar, pero también amarte». La miré. Esta mujer, que una vez me había borrado de su día más importante, ahora me pedía que le enseñara a ser como yo. Se aprende cuando decides que tu paz vale más que cualquier aplauso. Le dije, cuando entiendes que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Esa conversación cambió algo entre nosotras. No volvimos a ser lo que éramos. Eso era imposible, y tampoco lo quería. Pero construimos algo nuevo, algo mejor, una relación, donde ambas existíamos como personas completas, no solo como roles familiares, donde mi valor no dependía de lo que podía dar, sino de quién era. Los años pasaron. Seguí escribiendo. Mis rosas crecieron hasta convertirse en el jardín más hermoso del pueblo. Turistas de pueblos vecinos venían a tomar fotos. Los niños del barrio me pedían permiso para oler las flores. Mi nieta se convirtió en una adolescente que venía a visitarme, no porque su madre la trajera, sino porque quería conocer a la abuela que había construido una vida tan interesante. «Abuela», me dijo un día cuando tenía 14 años, «mi mamá dice que tú eres la mujer más valiente que conoce». «¿Y tú qué piensas?», le pregunté. «Pienso que eres la más libre». Tenía razón. La libertad no había llegado cuando mi hija me pidió perdón. Había llegado cuando dejé de necesitar que lo hiciera. No había llegado cuando los demás me reconocieron. Había llegado cuando me reconocí a mí misma. La última vez que mi hija vino a visitarme trajo a su esposo. Era la primera vez que lo conocía después de 12 años de matrimonio. Era un hombre callado, nervioso. Se disculpó por no haber estado presente en mi vida. Le dije que no era necesario, que el pasado ya estaba en paz, pero que el presente era lo que importaba. Durante la cena, mi nieta, ahora de 16 años, le contó sobre mi columna sobre las cartas que recibo de mujeres de todo el continente, sobre cómo la abuela ayuda a las señoras tristes a ser felices. Mi yerno me miró con una expresión que no había visto antes. Respeto. «No sabía que eras escritora», me dijo. «Hay muchas cosas que no sabían de mí». Respondí sin amargura. «Pero está bien. Ahora lo saben». Después de la cena, mi hija me ayudó a lavar los platos. Era un gesto pequeño pero significativo. Durante años yo había lavado sola mientras ella se iba a la sala. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», me dijo mientras secaba una copa. «¿Qué? Que nunca hablaste mal de mí. Ni cuando tenías todos los motivos para hacerlo. Era verdad. En todos estos años, en todas mis columnas, en todas las conversaciones con amigas, nunca había usado mi dolor para lastimarla. Había hablado de mis sentimientos, pero no de sus errores. El dolor compartido sana», le dije. «El rencor compartido envenena». Ahora, a los 65 años, despierto cada mañana, no con oraciones de súplica, sino con oraciones de gratitud. Gratitud por la casa que es mía, por el jardín que planté, por las historias que escribo, por las mujeres que se han salvado a sí mismas después de leer las mías, pero sobre todo gratitud por haberme salvado a mí misma, porque el mayor acto de amor que pude hacer no fue perdonar a quienes me lastimaron. Fue perdonarme por haber permitido que me lastimaran durante tanto tiempo. Fue entender que el sacrificio sin reconocimiento no es nobleza, es autodestrucción.
Esta noche, mientras escribo estas palabras, puedo escuchar el viento entre mis rosas. Suena como una canción de cuna, como una promesa, como la voz de todas las mujeres que se han salvado a sí mismas. Si tú estás leyendo esto y te duele, quiero que sepas algo: tu dolor es válido. Tu cansancio es real. Tu deseo de ser vista y valorada no es demasiado pedir. Pero también quiero que sepas que la persona que más necesita verte y valorarte eres tú misma. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te elijas, el mundo se reorganizará a tu alrededor. No para complacerte, sino para honrar la fuerza silenciosa de una mujer que decidió que merecía más que migajas de amor. Porque al final, la sanación no es regresar a cómo eran las cosas, es convertirse en quien siempre estuviste destinada a ser. Y esa mujer, libre, completa, en paz, es la más hermosa revolución de todas. Cada amanecer sigue siendo sagrado, pero ya no rezo para ser elegida. Rezo para seguir eligiéndome. Y esa oración, mis queridas hermanas, siempre es escuchada. Rezo por todas las mujeres que aún no saben que merecen más. Rezo por las que están empacando sus primeras maletas. Rezo por las que ya plantaron sus primeros jardines. Y rezo por las que vendrán después, para que no tengan que esperar tanto como yo. Esperé para descubrir que el amor más importante es el que te das a ti misma. Si alguna vez te has sentido invisible, como si hubieras sido borrada de tu propia historia, quiero que sepas esto: no estás sola. Y no has terminado. Por favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale like al video. Y lo más importante, comparte esto con una mujer que amas, especialmente una que alguna vez se ha sentido olvidada.